¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo directo aquí de Madridismo al Día. Hoy, 17 de agosto de 2023. ¿Cómo van los temas? Bueno, pues nada, ya sabéis, vamos a hablar un poco de vuestro querido amigo, amigo de todo el madridismo, Mbappé. Vamos a hablar de más cosas, no solo de Mbappé, evidentemente, aunque en el titular, obviamente, pongamos el nombre de Kylian Mbappé, que es el hombre y el nombre más comentado en redes sociales, pues lógicamente vamos a hablar de más cositas. Que estamos, pues nada, 48 horas de nuestra siguiente parada dentro de la Liga frente a la Almería. Vamos a hablar de Courtois, que ha sido operado. Vamos a hablar del sistema del Real Madrid, que está, bueno, siendo también algo debatido, ¿no? Dentro de lo que son las redes sociales también. Vamos a hablar de muchas cosas, y todo lo que queráis. Pero antes, lo que voy a hacer es dar paso a un miembro de la familia de Madridismo al Día, como es el gran, ahí lo tenemos, Fede Monreal. Fede Monreal, muy buenas. Ahí está, ahí lo tenemos. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué Buenos días. tal? Buenos y madridistas Ojo, días. Buenos y ojo, Fede, blancos. que has llegado, tío, has llegado justo en el mejor momento. Oh, qué En el alegría, qué momento gozo. donde Iñaki Angulo nos ha hecho una pedazo de raid, una pedazo de raid. Muchísimas gracias a todos los que vais llegando en el stream de hoy, chicos. Muchísimas gracias a Iñaki, obviamente, Gran Iñaki. por esa raid. Fenómeno. Y de Gat PTI, gracias por esa sub. Bienvenido a la family también de Madridismo al Día con esa suscripción. Ya sabes, participarás a final de mes en el sorteo de una camiseta cortesía de Fútbol Lufo, que son pues, los que patrocinan este canal, de manera modesta, pero ahí están. Bueno, Fede, a ver, temas. Ayer estuve, claro, es que ayer estuve hablando con Sayan, tío. Estuvo ahí el hombre feliz. RQR, ¿no? RQR. Sí, porque estuvo ahí demasiado optimista. Yo le intenté bajar a la realidad de que Mbappé no va a venir este verano. Yo lo que necesito es tu raciocinio y tu equilibrio, que yo sé que tú eres un tío que analiza bien las cosas, que ves lo que está saliendo. Bueno, cuéntame cositas. ¿Cómo estás viendo estas últimas horas de lo de Mbappé, que llevamos ya unos días sin hablar? En resumidas cuentas, ¿a qué te huele todo esto? Bueno, ya te hablé en el último directo del hartazgo y de que mi porcentaje bajaba y ese porcentaje pues sigue bajando. Yo creo que en otras ocasiones, hace 2 o 3 semanas, estaba todo un poquito más verde, se veía un poquito más fácil, estaba un poco más cercano todo, se daban un poco las circunstancias, ¿no? Pero Sí. creo que es lógico que a medida que se acerca el cierre del mercado, pues las opciones en principio, en función de lo que se ve, son menores. Yo creo que ahora sí que existe la posibilidad de que se pueda quedar. Me sigue desencajando un poco las informaciones que salen sobre todo desde París con respecto a que no va a renovar, pero va a renunciar a las primas de fichaje. Eso sí que no lo entendería. También hay que recordar que el Madrid de alguna u otra forma pues no ha hecho ninguna oferta y no se ha movido porque de alguna u otra forma creo que el Madrid tampoco se fía mucho de Mbappé. Y ahora la pregunta es, exactamente, por lo que sea, ahora la pregunta de alguna u otra forma es, o el debate más que la pregunta, sí, es el fichaje o no fichaje de un 9 en el Madrid y de por qué o no el fichaje debe fichar a un 9 para esta temporada, ¿no? Y más viendo sobre todo pues el último partido y el rendimiento que pueden dar algunos jugadores. También hay que hablar de qué es lo que te puede influir el no tener un central, o sea, creo que hay muchos debates sobre la mesa, pero con respecto al tema de Mbappé, creo que todos los madridistas estamos hartos del tema. Nos faltan 13 días en los que van a salir pues muchísimas informaciones, que si viene, que si no viene. Creo que vamos a empezar a ver la realidad a partir de este fin de semana cuando vuelva a vestir la camiseta del PSG, quién sabe si marcando o no, y veamos a ver cómo se mueve el PSG también en los próximos días, ¿no? Que eso también es importante. Bueno, parece que el Paris Saint-Germain sí que tiene la idea de moverse bien. Bien en el sentido de al menos fichar cositas, ¿no? Porque parece que lo de Kolo Muani lo van a intentar cerrar. Está también lo de Bradley Barcola por ahí. Mientras el Manchester City ayer, campeón de la Supercopa, se mueve con Doku y con Lucas Paquetá.
que parece que van a ser... También es verdad que con otros montos, ¿no? Con otras cantidades. No, nada que ver. Que lo de la Premier es... Claro, no. Yo lo que digo es equipos que en teoría aspiran a ganar la Champions, como es también el Real Madrid, que parece que están haciendo movimientos importantes, ¿no? En estas últimas horas, ¿no? El tema del 9. ¿Tú en esto cómo estás? Porque, bueno, parece... Esto puede ser una locura y que luego giren las cosas, yo qué sé. Pero parece que Mbappé no va a venir. Dejémoslo así. ¿Tú crees que el Madrid va a acudir al mercado más allá de lo que se manifiesta públicamente, de que nada, que el Madrid plantilla cerrada, chiringuito de por medio y voceros varios, que nada? ¿O piensas que realmente puede haber ahí un movimiento escondido tipo, se entienda, tipo Camavinga el año que vino, la 21-22? A ver, yo creo que el Madrid está en el mercado. Yo creo que el Madrid está sondeando opciones. El problema es qué es exactamente, o la pregunta es, ¿qué es lo que quiere buscar el Madrid? ¿Quiere buscar a un delantero que complementa la plantilla para un año? Y en función de eso, pues buscar los perfiles. Yo sigo pensando que el mejor perfil para mí es Vlahovic, por lo que te puede aportar, pero sabemos que, o para mí, no sé qué opinas tú, quitando a Mbappé y quitando a lo mejor lo que hubiera supuesto el posible fichaje de Kane, no hay más jugadores en el mercado como para que te vengan a ser titulares indiscutibles en el Madrid, sino a complementar esa delantera o esa parte de arriba. No, yo claro. Digo, la opción de Vlahovic es la más factible. Luego, por ejemplo, independientemente de lo que digan algunos, no veo mala opción eso que se sondea de última opción de mercado y demás, la opción de Lukaku. La opción de Lukaku no la vería mal como ultimísima opción, que se me entienda. O sea, no lo veo mal porque está claro que el Madrid necesita reforzarse arriba. Pero mira, lo que dice Carlos Díaz con respecto a menudo muerto es que al final reclamamos delanteros, pero no hay tantos delanteros en el mercado nivel Real Madrid. ¿Sabes? Yo fuera de Mbappé y fuera de Kane no hay. A ver, es que, claro, estamos en una fase híbrida complicada. Híbrida, puente, no quiero decir transición, cuidado, fotosensibilidad aparte, porque, claro, si nos ceñimos a lo que dijo Florentino, a lo que se puede intuir a ciertas informaciones en Mbappé 2024, que cada cual coja la información como quiera, y a que evidentemente tú estás falto de un 9 y que en esa transición, puente, como quieras llamar, necesitas un delantero, a ver, tampoco te vas a traer a un tipo que, digamos, de alguna manera tú vayas a invertir un traspaso brutal, sino más bien vas a valorar una oportunidad de mercado en forma de una cesión donde tú puedas pagar una pequeña cuantía, un delantero con experiencia internacional que te pueda atribuir un X goles, ¿no? Es decir, Lukaku y Vlahovic, cada uno con sus particularidades, porque, bueno, se parecen que son nueves y que son zurdos y que son un poquito polémicos. Entonces, claro, no son tíos que a ti te den garantía de muchas cosas, pero al final son jugadores con experiencia que vienen de jugar la Liga Italiana en este caso y marcar goles. Lukaku 14-7, Vlahovic con unos rendimientos para mí discretos, desde una que pusieron el 9. Sí, claro, ya, pero eso es algo que hay que tener en cuenta. Mira, Ramón hizo un vídeo de tema planes B, de Lukaku y Vlahovic, pero en estas, claro, yo por mí, si fuera por mí, mi opinión, que hice también un vídeo de Lukaku en el día de ayer, porque salió en Twitter Real Madrid, no por otra cosa, es, vale, te lo puedo comprar, aun siendo un jugador que ha salido mal de varios equipos importantes y siendo un jugador que no ha sido un titular con Simone Inzaghi claramente en el Inter, donde ha competido con otros buenos delanteros, ¿no? Con Lukaku, Lautaro, Edin Dzeko y tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que pueden ser oportunidades intermedias, puente, pagar 20 millones o así y tenerlo cedido un año y luego, oye, si te rinde, valorar otras cosas. Pero yo creo que el Madrid, chicos, no sé cómo lo veis, chat, no se va a meter en esto que, por ejemplo, dice Carlos de Osimhen o Kolo Muani. Exacto, o sea, me parece muy interesante lo que están comentando en el chat con respecto a las opciones, Osimhen, Kolo Muani. Kolo Muani sí que creo que a lo mejor a mí me gustan los dos, cuidado. De otra forma te puede salir un poquito más barato, pero es lo que te digo, no hay ningún jugador en el mercado que te asegure un buen rendimiento, completo. Sí, esa sensación de garantía es complicada. Exactamente, o que venga a ser titular. O sea, independientemente de que efectivamente, Osimhen ha hecho una temporada increíble, que ha hecho campeón al Nápoles,
acordaros de la opción de Jovic, de lo que pasó con Jovic, que hizo una temporada espectacular en el Eintracht, más de 25 goles, una Europa League también espectacular, llegó aquí y nanay, y pagando 60 millones. Yo creo que lo que pasó con Jovic y lo que pasó con Hazard hacen que el Madrid vaya con mucha cautela, ¿no? al mercado. Y que aparte que los clubes no son tontos y saben perfectamente que con la sacar el salida de páncreas. Benzema te van a sacar el páncreas, te van a sacar muchísimo dinero. Entonces, ¿que el Madrid tiene dinero? Por supuesto. ¿Que el Madrid se puede gastar dinero? Por supuesto. Pero claro, llegas ahora mismo al Eintracht de Frankfurt y te piden 120 millones por Kolo Muani, ¿te vale? Pues Claro. a lo mejor, ¿cómo está el mercado? Sí. ¿Te asegura rendimiento? No. Nadie puede asegurar el rendimiento. Ahora A lo mejor mismo, no, tampoco, pero... no, Y sobre asegurarte, todo, si el cuando Madrid decimos... Sí. está buscando para 2024 que venga Mbappé, en caso de que venga, o ir a por un Haaland, imagínate, tienes que buscar esta transición de un año. Sí, lo que sí que, fíjate, que ya os digo, chicos, estaros atentos en las próximas horas al canal de Collins porque, bueno, he estado charlando con él, he grabado una charlita muy amena de fútbol y básquet y hemos hablado de esto, de los planes B, del tema alternativo al nuevo y tal. Y es que no es fácil, ¿eh? No es fácil, de verdad. No me quiero poner en modo Real Madrid Televisión. Los que me conocéis sabéis que no soy de esto, ¿no? Pero hay que pensar también que viene Endrick en 2024, que ya sé que requiere una transición, un acoplamiento, poner el tópico que queráis, ¿vale? Pero es que el Madrid y Florentino, si no viene Mbappé en 2023, que creo que no va a venir, la idea es que venga en 2024 porque yo pienso y siempre he pensado que la idea del club era intentar que viniera como agente libre. Es que mi sensación es esa y por eso siempre he sido bastante escéptico. Lo de 2023 creo que más bien era una oportunidad a que Mbappé se moviera y acordara un precio y el Madrid estuviera aquí. Aquí estoy. Tengo el dinero preparado, tengo la póliza preparada. La póliza esta que salió de, ¿no? Que eran 2,65 creo, en las cuentas del club, tal. Estoy preparado, pero creo que, no digo que vaya a venir, ¿vale? Que os estoy viendo. Pero creo que la idea del club es atacar el fichaje en 2024. Entonces, eso no signifique que en 2023 no requieras de un elemento más en ataque, porque, Fede, vamos con 4 atacantes, tío. De Bellingham me podéis decir lo que queráis, es buenísimo, pero hombre, es un centrocampista. Entonces, ¿a ti te parece que es negligente, deportivamente hablando, ir con 4 atacantes del primer equipo del Real Madrid esta temporada? Y con los 4 que tenemos, cada uno con sus cositas. Negligente no me parece. Negligente no me parece porque viendo viendo el partido de San Mamés, viendo el equipo que tiene en el centro del campo, bueno, viendo el conjunto en general, negligente no me parece. Me parece un riesgo importante, pues el jugártela a que Rodrigo y Vinicius no tengan ninguna lesión, a que Joselu tenga el rendimiento que todos esperamos, que como he visto antes en el chat que no se confía en Joselu, yo creo que todo el mundo confía en Joselu, lo único que no deja de ser un jugador de 33 años que viene para un perfil muy determinado. Para un perfil muy determinado. Claro. Bueno, creo que tenemos delanteros centrocampistas con muchísima llegada, como son Bellingham, Valverde, creo que Tchouaméni también va a tener muchísimo protagonismo. Y a partir de ahí, pues tirar hacia adelante. Creo que si el equipo va bien físicamente, que bueno, que la gente que le achaca las lesiones de Courtois y de Militao a Pintus, creo que no sabe mucho de preparación física o de fútbol. Creo que cualquiera podría tener ese tipo de lesiones. No sé, me parece que negligente no es. Creo que el mercado está totalmente podrido. Creo que el Real Madrid es el único club en España que podría cantar una suma importante de dinero, ya se ha demostrado con Bellingham, y que podría estar dispuesto a pagar una suma de dinero importante, pero tampoco pero que sea amortizable el club. Derrochado, exactamente. O sea, ya. O sea, a mí no me parece negligente, sí que me parece un riesgo y sí que creo que Florentino de alguna u otra forma se está equivocando en centrarse única y exclusivamente en Mbappé. Esto de jugar, te iba a comentar, porque el sistema lo estoy hablando ahora con Collins y me parece un tema muy interesante. Este sistema a ti te está generando optimismo, este sistema del 4-4-2 rombo que está analizando la gente, que genera dudas y tal. ¿A ti te convence? ¿Te genera sensación de fiabilidad? ¿Piensas que con este sistema realmente podemos competir bien de cara a lo Mollar en Champions? ¿Cómo lo estás viendo? Me parece que este sistema puede tener muchos cambios durante el partido, como se demostró en el partido contra el Athletic Club de Bilbao.
en el sentido, tú empiezas a lo mejor con ese 4-2, pero en muchas situaciones del partido se veía el doble pivote Tchouaméni Camavinga, con Valverde un poco más tirado hacia el medio, con Rodrigo arriba y con Valverde, con Bellingham un poquito por detrás. Yo creo que las posibilidades que te dan este sistema, si se le da minutos a estos jugadores, si de verdad pues se le ponen 4, 5, 10 partidos, 12 partidos, 15 partidos a este sistema y a estos jugadores, creo que va a tener un rendimiento espectacular y creo que va a recordar mucho a la temporada de hace 2 años en la que el Madrid pues dominó sobre todo atrás en la Liga y hizo una Liga, vamos, prácticamente inmejorable. Quiero daros las gracias a todos los que estáis ahí en el chat, vía plataforma morada y plataforma roja, a todos los que estáis siguiendo el canal, os estáis suscribiendo o siguiendo, ¿vale? Muchísimas gracias. Antes habéis sido unos cuantos, no os he dicho nada. Bueno, estaba conversando con Fede y no quería ir parar. Sistema obsoleto con un entrenador obsoleto, dice 19J19. Y yo creo que es un sistema de adaptabilidad a las circunstancias. Me explico. Creo que Ancelotti ha entendido que con lo que tiene, si no llega Mbappé y no llega un 9 de referencia, pues este sistema es el que de alguna manera puede camuflar, entre comillas, el no tener un 9 top, ¿no? Un delantero que diga, facturo esto, tal, llego a la puerta y te facturo esto. Entonces creo que Ancelotti en este sentido quiere ser práctico. Veremos si le sale bien o mal, pero práctico. Entonces, para mí es un sistema que todavía requiere un tiempo de adaptación. Bellingham creo que es un jugador que se adapta bien a muchas cosas porque es muy polifacético, es muy polivalente a nivel táctico. Creo que Rodrigo en esas también se va a ir adaptando muy bien, Tchouaméni, Camavinga. Vinicius, bueno, se le está viendo más de extremo en realidad, o sea que sigue intentando estar por su mapa de calor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que los jugadores requieren ahí una evolución. Pero vamos, yo creo que para analizar bien los resultados de este sistema habrá que esperar tiempo. Sí, Claro, habrá que sí, esperar un mesecín. Hasta que les den minutos a esos jugadores jóvenes, o sea, que el próximo sábado a las 7:30 pues veamos el mismo equipo o veamos pocos cambios, que de alguna u otra forma pues los próximos partidos, dale, Quique. Sí, nada, no, iba a decir aquí a Alfredo Valencia TV, el canal, que lo tenéis en la tele, que tengo justo detrás de fondo, dentro del set, es Madridismo al Día TV. Madridismo al Día TV, con contenido diario de el Real Madrid, incluso de básquet también. Más cositas, pero bueno, ahí lo tenéis. Vale, sigue Fede. Sí, no, estaba diciendo eso, que con minutos creo que el equipo va a tener una adaptabilidad muy importante. Creo que jugadores que a lo mejor han tenido menos protagonismo durante esta pretemporada lo van a tener en los próximos partidos, como puede ser Brahim Díaz, que yo creo que puede aportar muchísimo a este equipo. Creo que la posibilidad que te ha dado el fichar a Fran García pues también hace que esa permutabilidad o esa adaptabilidad que tenga ese sistema pues se complemente en la banda izquierda y por eso de alguna u otra forma Ancelotti ve a Vinicius un poco yéndose más hacia el medio porque sabemos que Fran García es un lateral que suele irse mucho hacia arriba. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo confío muchísimo y veamos que, por cierto, el otro día me gustó mucho también con este sistema que creo que se puede beneficiar también Carvajal. Sí. Bueno, Carvajal y Fran, en realidad los dos, siempre y cuando yo creo tengan en los vértices del carril interior, en tanto derecha como izquierda, a Valverde y Camavinga. Creo que les puede venir muy bien para su libertad, su comodidad y su tranquilidad a nivel deportivo. Chicos, os saco esto y a Fede también porque, bueno, yo creo que no tiene mucho recorrido y va a caducar mal. Pero esto de Aymeric Laporte, que está parando el tema de Al-Nassr, esperando una oferta del Real Madrid, a mí no me termina de cuadrar que el Madrid se vaya a mover por Laporte. No me cuadra, ya sabéis que no tengo info, pero no me cierra el tema. ¿Tú esto lo ves viable, Fede, lo de Laporte? Lo vería como una oportunidad al estilo Kepa, en el sentido, es un jugador barato, es un jugador que conoce la Liga Española, que tiene experiencia en Premier, que es jugador de la selección española y creo que te puede dar pues distintos perfiles dentro de esa defensa. Te puede incluso jugar a lo mejor en el lateral, cosa que de alguna forma pues también te complementa. Bueno, sería como para completar esa defensa por la baja de Militao, sabiendo que cuando vuelva Militao pues estará el brasileño antes que él. Bueno,
Es la misma opción es como esta opción la de Sergio Ramos, ¿no? Me dice Jarrieta que es zurdo y ha jugado Champions. Ya. Sí. Evidentemente, no digo que Laporte sea un mal jugador, ¿no? Y además con España juega mucho y tal, vale, lo compro. Pero ¿no necesitaríamos más un central derecho que un central zurdo? Bueno, No lo sé. teniendo a Rudiger y a Nacho, que los dos son diestros y pueden jugar en esa posición, creo que si ya tienes a Álava y te traes a Laporte, bueno, tienes de alguna forma esa posibilidad, como te he dicho, de ser el suplente de David Álava, de llegar a jugar en algún momento incluso en el lateral izquierdo en caso de que Fran García o Mendy no estuvieran, y es una opción más. Hombre, yo creo que las opciones que se barajan, que son pues Laporte por lo que suena, o Marvel, que parece la más factible, pues bueno, a mí la de Laporte no me disgustaría nada. Al igual que la de Sergio Ramos, que también se ha comentado en algún momento. Yo creo que ya Sergio Ramos, capítulo Real Madrid, lo tenemos aparcado, ¿eh? Yo creo que ya ese tren ya pasó. Bueno, Laporte tiene contrato hasta 2025. Con él, es que quería ver esto. Por cierto, no sé, alguien ha comentado por ahí, aquí no vendemos ningún humo de nada. No vendemos ninguna información propia sin tenerla. Aquí damos nuestra opinión y ya está, ¿vale? Lo digo porque, no sé, me ha parecido ver por ahí algo y por ahí vamos mal porque estamos muy descoordinados con respecto a la realidad de este canal. Bueno, Laporte. Aymeric Laporte, que yo siempre digo Laporte. No sé si es así. Valor de 25 millones en Transfermarkt. Quitamos la publi. Bueno, pues eso. Contrato hasta 2025, 29 años. Si fuera una opción muy económica, cesión, opción de compra, bueno, pues algo más que tienes ahí, ¿no? Pero yo qué sé. A mí siempre me ha parecido un poco blandito, ¿eh? La verdad, no me parece un central muy poderoso, me parece un central intuitivo, saca muy bien el balón, es alto, tal, pero nunca me ha parecido especialmente, no sé, me parece un central, fíjate, te digo que es un central más perfil Barça, que Real Madrid. Yo no lo sé, me puedo estar equivocando. Yo prefiero un central un poco más físico, más expeditivo, más contundente. No sé, preferiría. Pero bueno, al final es lo que te digo, que igual que Kepa, pues vendrá o vendría pues a competir un puesto en esa fase de centrales. Creo que no vendría a ser titular. Creo que te podría aportar algo distinto a otros jugadores. Y bueno, es un jugador muy polivalente. A mí es lo que me gusta. Es verdad que, bueno, no es lo mismo la Premier que la Liga Española. Se vio el otro día, por ejemplo, con el Aston Villa y Pau Torres, que le vi totalmente desfasado. No sé si pudiste ver el partido, pero el Aston Villa Newcastle, o sea, el poco tiempo que jugó, se le dio totalmente fuera de ritmo y en cuanto a velocidad es una velocidad distinta. Vale, chicos, a ver, me está preguntando Wade con el tema de las camisetas de Fútbol Lufo que patrocinamos en el canal. A ver, el tiempo de envío es X en variable, es decir, en principio es entre 10 y 14 días, ¿de acuerdo? Es cuando las he recibido yo siempre. Yo siempre, ¿vale? Ellos te dan ese marco de 2 semanas, ¿de acuerdo? Si surgiera algún problema que no fuera responsabilidad de Fútbol Lufo, ahí yo ya no me comprometo. Yo en lo que me comprometo es en lo que me ha llegado en ese periodo de 2 semanas. Eso es lo que me puedo comprometer, ¿de acuerdo, Wave? No sé si te he resuelto la duda a ti y al resto que hayáis valorado las camisetas de Fútbol Lufo. Malik Thiaw, nuevo Varane. Bueno, este me parece un portento, el del Milan, ¿no? Sí, Malik Thiaw. Este sí que... talla grande. ¿Qué es esto? Tallas grandes, que si tienen tallas grandes, creo que tienen hasta XL. Donde me consta. Recuperar a Vallejo como cuarto central. Joder. Oye, tú estuviste, ¿no? En el Wanda, con el partido del Granada de Atleti. Correcto. Uf. Complicado ahí Vallejo, ¿eh? ¿Cómo tuvo el día? Yo ¿Lo viste bien? difiero. Yo creo que, o sea, ¿Sí? quitando el gol, efectivamente, del primer gol, que al final, pues yo creo que teniendo a tantos jugadores delante, tiene mala suerte y a lo mejor pues no está concentrado. Tuvo 4 o 5 cortes importantísimos durante el partido. Creo que se posicionó muy bien. Al final va a jugar bastante el Granada contra los equipos de media tabla para arriba con 3 centrales. Y bueno, creo que con minutos va a ser un jugador muy importante. No sé si tiene nivel Real Madrid, eso es verdad, pero creo que en el Granada lo puede hacer muy bien. A Rafa Marín me hubiera encantado verlo, por ejemplo, como guardia. Rafa Marín es así que hubiera, vamos, yo estoy convencido de hecho que si Rafa no se hubiera ido cedido al Alavés, era la opción. Marvel, que al Castilla sí le he seguido y mucho,
Me parece que es un jugador que tiene muy buenas condiciones, muy buena planta, pero me parece un jugador muy regular defensivamente. Creo que tiene un punto de colocación malo, que quiere vivir bastante del choque y del físico, y a veces no le termina de dar en ciertas jugadas. Técnicamente es muy bueno, porque además te juega de lateral y de central. El tío saca bien el balón, quiero decir, tiene una buena conducción, pero no me termina. Rafa Marín, en cambio, me parece un jugador mucho más maduro a día de hoy. También es algo mayor, ¿no? A ver, el tema de las tallas, si tallas más grande o más pequeña de lo normal. Yo me pillo la M. Yo te hablo de fútbol, ¿vale? Yo tengo talla M y me valen todas perfectas. Las que veis ahí atrás, tanto la morada como la de este año, la segunda equipación, son M y me van perfectas. Muchísimas gracias, Pepeto. Bienvenido a la family de Madridismo al Día. Veremos. Todo hace indicar que va a ser Marvel. ¿Tú abogarías porque va a haber algún movimiento al final? En la parte... No, en general. En general, yo sigo pensando que va a haber algo. Alguna sorpresa. No sé cuál, pero sí que creo de perfil que va a haber ofensivo. algo. Yo creo que no está cerrado el mercado para el Madrid. Sensaciones, ¿eh? No informaciones. Veremos. Nikos Matt dice, una paja mental mía, pero a mí me parece que Fran García es un Robertson 2.0. Tengo mucha fe en el chaval. Hombre, algo de Robertson sí que tiene a nivel de aceleración. Pero claro, Robertson son palabras mayores, ¿eh? El escocés a nivel prime... Cuidado. Puto escándalo, ¿eh? O sea, total. Yo también tengo muchas ganas de ver a Fran García. Creo que se puede... A ti te gusta mucho siempre, ¿eh? Creo que puede ser un jugador muy, muy importante. A mí sí. Me ha gustado mucho. En el Rayo ya me gustaba. Y ahora creo que es el jugador perfecto como para lo que necesita el Madrid esta temporada con los equipos, con los jugadores que hay. Bueno, hoy hemos tenido la operación del Tibu, ¿vale? Que ha sido operado con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Y dicen que Militao ha sido operado ya también, ¿eh? Ha sido las 2 operaciones seguidas. Con Manuel Leyes, que se me operó a mí de la clavícula. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal? Bueno, pues cuéntanos cosas. ¿Bien? Bien, muy bien. Bien, ¿no? O sea, fue todo bien y... Fue todo fantástico, vamos. Sigo teniendo ahí los 7 clavos metidos y no lo noto, vamos. Solo en los aeropuertos. Ah, claro, en los aeropuertos, es verdad. Hostia, ahí, cuidado. Ahí piensan que la puedes liar. No, yo estoy clavado, literalmente. Exacto. O sea, bien. Nada, pues el Tibu y Eder operados. Y lo de Tibu es una putada y lo de Eder igual, La verdad. Es que esto, tío... Pero se ha movido muy bien el Madrid con respecto a Courtois. Me gusta mucho el movimiento que ha hecho con respecto a Kepa. Me parece una opción muy interesante porque aparte no creo que sea casualidad, no creo que sea una opción de una sola temporada. Creo que de alguna u otra forma nunca han terminado de confiar al 100% en Lunin, que termina contrato la temporada que viene, en junio del 2024. Y la opción que te da Kepa, que te puede dar Kepa en estos 6 meses, pues puede ser muy importante de cara a decidir si te sigues quedando con Lunin o a lo mejor inviertes por Kepa, porque tampoco sabemos cómo va a volver Courtois. O sea, creo que físicamente hablando es un jugador muy alto, es un jugador muy grande, es un jugador en el que las rodillas pues le van a afectar mucho en los próximos... Y ya tiene más 30, años. Más 30. Exactamente, eso es. Es decir, yo creo que cuando superas un umbral de edad deportiva, ¿vale? Porque 30 años es un chaval, 31 creo que tiene el Tibu. ¿Sabes? Dices, joven, claro que sí, pero para el nivel competitivo, la exigencia al máximo nivel... Y no sé quién me comentó, no sé, ¿fuiste tú? No sé quién me comentó, tío, yo ya no sé dónde vivo, que el tema de los porteros del cruzado también les puede afectar bastante por el tema de la inclinación, de cuando tienen que hacer la colocación, cuando tienen que bajar, hacer como pues, mucho glúteo, bajar y tirar mucho peso en rodilla para la colocación y tal, y en los esa movimientos amortiguación, sobre todo la cantidad de saltos que puede tener, ¿no? Sí, puede ser totalmente. A mí lo que me hizo gracia, bueno, no gracia aquí, que me pareció mucha casualidad, es que el día anterior de la lesión de Courtois en mi canal le dedicamos a Courtois en torno a media hora, 40 minutos y luego al día siguiente, pum, llamé a Jesús y le dije, Jesús, ¿sabes lo que ha pasado? Hemos sido gafes totalmente, tío. Mira que hablamos de la posición de Courtois en ese top 5 del Madrid. De verdad, del histórico ese que hicimos, tío. Sí, con Níker, Keylor y... En fin, una auténtica pena, pero bueno, yo espero... Es que mira lo que dice Méndez, si es verdad, Víctor Valdés, esto también en una etapa de más 30, ¿no? Víctor ya era, ¿no? Era madurito. Sí. Y luego a Asenjo... Bueno, Asenjo tuvo varias de estas. Asenjo tuvo 2 o 3. Tuvo 2, sí, dos sí. o Por lo tres menos 2 seguro. Sí, yo creo que 3 tuvo Sergio Asenjo, ¿eh?
Y luego lo que sí que hemos tenido futbolísticamente de cruzado, lo de Marco Asensio, Marco no llegó a tener la velocidad de antaño. Es verdad que aún así aportó sus cosas, tal, siendo un jugador muy criticado también. Canales también. Canales, o sea, tuvo sí. 3 también, ¿no? Tuvo 3 lesiones, creo que 2 con el Valencia y con la Real. Y una con la Real en el Bernabéu. La Real tuvo una terrible también, sí. Sí. Tuvo una muy, muy dura. Y al final, no sé, pero creo que ninguno de los jugadores volvió a su super prime, ¿no? No tengo la percepción de que volvieran a ser el de antes. No, total. No es sé. verdad que a lo mejor la posición de portero pues es dentro de todo más sencilla como para que recupere eso, pero vamos a ver. De Bruyne, tío, lo de Bruyne. Sí. Que se recupere lo más rápido posible, que se recupere bien, sobre todo Courtois, que creo que es lo más importante. Creo que con la llegada de Kepa pues ya podemos tirar un poco durante esta temporada. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Y lo de Bruyne, pues sí, hablando de Bruyne, has visto que la UEFA, cachondos todos ellos, ha sacado los 3 nominados a mejor jugador de la UEFA. Y por supuesto, pues está Leo Messi, que no tiene ningún sentido. Bueno, no nos sorprende. No, porque aparte en la parte de entrenadores no está Scaloni. Y en la parte de jugadores sí. No, es que es solo de la UEFA. Y como Messi juega en Europa ya, pero en el PSG, ¿qué hizo? Está Spalletti, como por su temporada en el Nápoles. Sí. Está Inzaghi y está Guardiola. Hay que decir que van a intentar participar en la Libertadores. Y lo van a conseguir, seguro. Lo van a conseguir, seguro. No hay duda. Vamos, Sí. duda cero. ¿Hasta cuándo es lo de Mbappé? Basta, ya da asco. Bueno, Joyce, venga, paciencia, hombre. Si ya pronto se va a resolver. Neverazo se va a resolver de que no va a venir, pero yo. Neverazo a Sotogrado, el Negreirato está muy, muy vivo. A ver, esto... a Xavi de momento le han caído 2 partidos, ¿no? Pero está pendiente todavía de otra sanción. Eso dicen, que a ver qué es lo que pasa por distintas declaraciones que he ido haciendo y porque le han abierto ese expediente. A ver, yo aquí no es que vaya a tirar la toalla a favor de Xavi, pero creo que lo de las sanciones en el fútbol español está un poco descompensado en muchas situaciones. No te digo que la sanción de Xavi sea injusta, todo lo contrario, creo que es súper justa y creo que son pocos partidos, pero hemos visto situaciones de jugadores y de otras circunstancias en los que han puesto unas sanciones u otras. Entonces, yo creo que está muy descompensado y no hay ningún criterio que no lo ves claro. No es exactamente homologable en todos los... Sí, exactamente. Entonces, bueno, al final, pues, y te vuelvo a decir, creo que Xavi se lo merece y creo que ese tipo de cosas no ayudan prácticamente nada al fútbol español. Ya el fútbol español está demasiado devaluado como para que encima los propios actores de la propia liga lo devalúen un poco más, ¿no? Dice Méndez, encima Xavi no llega a Navidad, se le están poniendo todas en contra dentro del club. Bueno. Cuidado con eso, Cuidado con eso. Que como no le vaya bien, yo sigo pensando efectivamente de que ahí dentro de la Junta Directiva del Barça le están empezando a hacer la camita. Bueno, a ver, hay que decir que Xavi y Laporta nunca han tenido una relación súper estrecha. De hecho, vamos, yo no es que lleve actualidad a Barcelona, pero lo que se decía en su momento en Can Barça era que Xavi no era de la cuerda de Laporta, que nunca lo fue, pero que tuvo que tirar de él y le salió, pero ya está. Sí. Y vamos a ver cómo encara los próximos partidos, porque, bueno, se ha lesionado Araujo, aparte lesión en el bíceps femoral. Sí, oye, Araujo tiene también una frecuencia de lesión, de este tipo. Importante. Sí. Que es el femoral. Tal. Sí, por eso. Vamos a ver cómo juega a partir de ahora, porque sin haber inscrito a Marcos Alonso todavía, con Christensen todavía que no está al 100%, no sé si veremos más a lo mejor este fin de semana a Eric García o a Sergi Roberto. Vamos a ver cómo va. Juega contra él. ¿Cádiz puede ser? ¿El Barça? Sí. Pues me has pillado ahora fuera de juego, ahora mismo. Vale. Barça-Cádiz, sí. Barça-Cádiz, ¿no? Con respecto a lo de Kolo Muani que me decíais ahí, yo creo que Kolo Muani va a ir al PSG, no al Real Madrid. El PSG se va a encontrar con 7-8 delanteros.
Joder, pero es que también es normal. No sé si pudiste ver el partido del otro día del PSG contra el Lorient, pero es que era un... Bueno, le tuvo encerrado todo el rato a Lorient. La más que luego no Bueno, pero conseguían es lógico. desacolar. Al final me Ya, recordaba un poco a la selección española de Luis Enrique, ¿no? Al final. ya. Con mucho toque, Poca más de 1000 profundidad y poca pases, determinación, pero muy sí. poca profundidad. Mm. Yo creo que es lo que ahora se le está yendo un poco de la olla, porque al final han fichado a Gonzalo Ramos, han fichado, o sea, se queda Mbappé, va a llegar Dembélé, Dembélé, si viene Colomwani, o sea, ha venido Asensio ya. todos no caben. Es que ahí va a haber tráfico. Es verdad que. Claro, es que, bueno, y hablaban de Cherki. Cherki, que es un jugador que gustaba mucho a Zidane, por cierto. Ryan Cherki, que en su momento era un chaval que gustaba bastante a Zinedine Zidane. Mbappé viene en las últimas horas, ya eso está hablando. Bueno, yo no sé quién está hablando de eso. En fin, que fichen a Davis y Julián Álvarez y se dejen a la rata en el PSG. Bueno, rata aparte, sí que Julián Álvarez es buenísimo. Es muy A bueno. mí me gusta mucho. Y ya se le están empezando a ver caritas de descontento ahí en el City. Lo único que el City también me imagino que sacar jugadores no debe ser fácil. No, Ahora, una y cesión claro. interesante así de 15-20 millones con una opción de compra tal, cuidado con Julián Álvarez, No, podría pero estar muy bien. Julián solo te puedes hacer con él si está con cláusula, yo creo. Con una Ya. cláusula tipo cláusula Haaland, me refiero, de esto de que en el contrato hay algo. Yo creo que es un jugador que en el City va a hacer carrera. Si van bien las cosas, medianamente bien, tiene fútbol de sobra. A mí me parece un escándalo de delantero. Es un futbolista completísimo además. Lo de Alphonso Davies es algo que está ahí, que yo creo que va a ser algo que se mirará en el 2024. Sobre todo si el Madrid se quita ese mismo verano a Ferland Mendy. Eso es. ¿No? O sea, Que pinta que bastante, pinta sobre todo la temporada bastante. que viene. Sí, cuando le quede un año de contrato, que para cualquier club será más fácil que se puedan hacer con sus servicios. Yo por Julián pagaba 70 millones sin dudarlo, pero por eso no te lo venden. No te lo van a vender. Yo creo que no es vendible. Hombre, no es Claro, no vendible. está en Si el paga mercado. 200 millones, Exacto. nadie va a pagar 200 millones tampoco por Julián Álvarez. ¿Qué hay sobre Lukaku? Dice Miguel. Nada, lo que estamos hablando aquí de Lukaku es simplemente a colación de lo que se habla en Twitter Real Madrid. En teoría, un jugador, según Tomás González, que la gente le ofreció como una alternativa, porque, hombre, es que es un poquito, no voy a decir irresponsable, pero sí que es, voy a utilizar el término mejor de Fede Monreal, es un poco arriesgado ir con esos 4 atacantes a comerte el mundo, como quien dice, siendo cada uno bueno a su nivel. Porque es que ya lo vimos. Además, el año pasado ya lo vimos y eran 4 atacantes diferentes. Creo que nos faltó ahí un poquito algo más. Algo más. Entonces, pero bueno, meter a un... Es que Lukaku ha terminado mal, ¿eh? En todos los equipos prácticamente. Sí, sí. Bueno, el Inter más o menos, ¿no? Creo que esa dupla que hizo con Lautaro Martínez fue espectacular. Y que, por cierto, las 2 temporadas que más goles ha marcado, más de 70 goles, fueron con Pintus en el banquillo, en el Inter. Oye, eso es verdad. Eso es verdad. Pero vamos, yo creo que es más un recurso que otra cosa lo que podría ser Sí, por eso Lukaku, te ¿eh? digo. Es Podría que ser un... yo creo que es por lo que va a tirar el Madrid ahora mismo, en caso de que lo de Mbappé esté 100% cerrado. Que yo vuelvo a decir, yo creo que no está 100% cerrado, pero porque de alguna u otra forma el Madrid no se ha movido y el Madrid está, pues eso, esperando a que de alguna u otra forma Mbappé y su entorno le digan, oye, mira, ya he negociado, como ha comentado en alguna ocasión Ramón Álvarez de Mon, ya he negociado la salida y sería por esto. ¿Quieres o no Mira, quieres? nos hablan de Taremi aquí, del jugador iraní. Bueno, no es mal delantero, pero... Claro, ¿Nivel Real Madrid? No lo sé. claro, ahí... Pero claro, ¿qué es nivel Real Madrid, no? Claro, es que ese También. es el problema. Buenas, François habla de 24-25 de agosto, cañonazo al aire. Pues a ver, teniendo en cuenta su currículum y su nivel de acierto, diría que sí. O Sí. sea, Y su peinado. también. Yo diría que algún día, por una cuestión de estadística, acertará. Pero por una cuestión de haber fallado tanto, que al final en alguna acertará. Por Cuando supuesto. tendría que ser al revés. Acertar más de lo que falla. Fin, boom al lío, exacto. La barba de Guardiola tenía más trabajo que la pretemporada de muchos equipos. Hostia, joder, pues no me he fijado mucho en la barba de La barba Pep. de Guardiola no lo sé, pero de la situación del Sevilla y de la Liga Española ahora mismo, telita, ¿eh? O sea que
ayer, o sea, creo que Mendilibar lo definió perfecto ayer. O sea, es que la Liga Española se está devaluando de tal manera que al final, que sí, que a lo mejor no puedes Va todo fichar, muy pero bien. por lo menos no me quites o no me muevas las cosas. Bueno, va todo perfecto. Si Va todo Tebas ha firmado ya su contrato de Arabia, ¿no? Ha de firmado Arabia, un exactamente. contratillo ahí. Y luego, además, a nivel audiovisual va a mejorar muchísimo porque va a meter micros y no sé qué, ya eso le hace a la liga espectacular. Mientras tanto, los presupuestos ahogándose, los equipos con unos problemas de solvencia tremendos, con deuda, con problemas a nivel de inscripción, o sea, todos los clubes ahogados. Y esto no, porque es que el Madrid es el más rico, tal, no sé qué, el Madrid es el más rico, aparte de por lo que genera por ser el propio Real Madrid, porque es un club bien estructurado económicamente y que seguramente también ayudará, aunque en una porción muy menor, el no meterse en el acuerdo de CVC, ¿no? En este acuerdo que es absolutamente un despropósito a 50 años vista, ¿no? Donde pues se han metido el 95% de los clubes a la desesperada. Aprovechando la situación desesperada de los clubes, Tebas se aprovechó de eso y los clubes se dejaron. Quitando la Tortuga, al Vikingo, creo que no hay más herederos al 9. Joder, pero claro, entonces no hacemos nada. Esperar a que exploten Drixi. Exactamente. Hombre, pues es que eso tampoco puede ser. Quiero decir, porque Enrique va a necesitar su tiempo. Porque Madrid muchas veces, Quique, es demasiado bueno y no se quiere enfrentar a clubes amigos o a clubes españoles, porque hay perfiles en el mercado en los que perfectamente poniendo pasta te lo puede llevar. O sea, no quiero tocar al Atlético de Madrid, pero ahora hay jugadores, o sea, Griezmann tiene 25 millones creo que de cláusula o 30 millones. O sea, que tiene una cláusula Griezmann de 30 millones. Una cláusula muy cortita. A ver, no lo digo por el Madrid, que yo no es un perfil que ahora mismo vería en el Madrid. Aunque a él siempre la ha hecho ¿Y mucha Ansu tirina en Madrid. Fati? ¿Tú cómo harías lo de Ansu Fati? No quiero, primero, no quiero meter a Méndez, lo voy a intentar evitar siempre, meter a Méndez dentro. Siempre. Luego, por otra parte, Ansu Fati es un jugador que ha tenido problemas de lesiones más o menos frecuentes, muy frecuentes. Un menisco, problemas musculares, y es un jugador que no es... Su progresión ha ido a menos, o sea, con respecto a lo que todos esperábamos de Ansu Fati a nivel selección. A mí me parece un delantero que ha perdido explosividad, que sigue teniendo gol, pero que el uno para uno, que nunca ha tenido tampoco el uno para uno de Vinicius, ni siquiera el de Rodrigo, pero tenía un uno para uno decente, ha perdido chispa. O sea, no. Yo no, que eso no quiere decir nada, es mi opinión, no lo veo. ¿Tú sí? Bueno, ¿tú le darías dinero al Barcelona? No, no daba ni un euro por nadie. Si esa gente libre, bueno. Pero, no hay nada. pero no sé. ¿Y Joao Félix? Pues mira, yo con Joao Félix tengo un dilema. Bueno, este es otro de Méndez. Aparte de eso, no, es un jugador no tiene mucho talento, pero yo creo que tiene una cabeza terrible. Yo creo que, aparte, un entrenador que tampoco le ha... yo creo que es un jugador yo creo que es un futbolista tipo para que se sienta el jugador por el que gire todo y el equipo lo acompañe todo. El Atlético de Madrid no es eso. Yo sinceramente creo que el Atlético de Madrid se lo cargó, más que él. O sea, más que él tuviera de alguna forma problemas. Yo creo que pagar esa cantidad, o sea, creo que 120 millones pagaron al Benfica, que el 127, Benfica sí, vende por que eso. flipas también. Por eso te digo, que yo creo que se la colaron bien colada. El Benfica están todavía aplaudiendo. Era un prospecto de jugador serio, de jugador de calidad, pero te metes en una serie de amortizaciones que tú no... ¿Cómo amortizas 120 millones? Sí. O sea, es que el Atlético... Es que claro, luego están las cabezas y los clubes como están. 120 millones. Y todo porque, claro, en fin, las relaciones... Bueno, da igual. A ver, Joao tiene mucho talento, pero no sabe jugar al fútbol. Es que nunca toma la decisión buena. Es que es un jugador que tiene desborde, conducción, pase último, disparo súper completo. Es un segundo delantero, media punta, completísimo. Pero es un chico que se pierde muchísimo en el juego. Es un chico que tampoco... le veo centrado en lo que pasa colectivamente en un partido, o sea, es muy disperso, no me termina. Te puede hacer una genialidad de repente, una cosa ahí, pero no para el Madrid. No.
Ujú. No. En fin, a ver si hay alguna oportunidad de mercado. De repente que el Madrid ahí vea y diga, boom, voy. O un Camavinga y boom, 30 millones y me llevo a una de las perlas del fútbol francés. Pero lo veo chungo. Porque es lo que te digo, o sea, delanteros, si de repente te sale la oportunidad de un delantero de la Liga Española, tú lo ves complicado, ¿no? De la Liga Española. Es que no se me ocurre. De la Liga Española, un delantero. Es que no hay nada. Hay poco. Es que delanteros de la Liga Española tipo que puedan aportar, o sea, realmente, de hecho, si lo piensas fríamente, el Real Madrid se ha hecho con los servicios a nivel de cesión con el Zarra. Sí, sí. Me dice Lolillo ahí, Lucas Boyé, pero es que yo a Lucas Boyé no me lo traigo al Real Madrid, con todo el respeto. William José. Claro, William José, que Es muy conoce el Real Madrid. perfil José Lu, ¿no? Bueno, más rápido. Más rápido. ¿Y en Tiene Nesiri, más. por ejemplo? Es que Nesiri es terrible, yo no puedo con él. En Nesiri es un jugador que en el Madrid se lo devoran en 3 segundos, macho. En Nesiri con lo que falla, su porcentaje de acierto es terrible. O sea, tiene un timing de salto bueno, tiene el correr al espacio muy bien, pero es un jugador que técnicamente es que es terrible. Es terrible. O sea, de España es que no hay nada que yo vea potable. Es más, yo os diría Balogun, Jonathan David. Es un jugador que me gusta mucho, el estadounidense-canadiense. Jonathan David, de doble nacionalidad. Experiencia en Francia muy buena, 23 años. Sí. Con muchísima aceleración, con gol. Pero ya ahí tienes que amortizar, porque el Lille te va a pedir. Te pueden pedir 60 millones. Ya. Se te van lo que has dicho antes, te huelen la sangre. Ven que tienes dinero, qué tal, y te van a pedir. Entonces, es complicado. Complicado. Sí. Pero vamos, yo creo que el Madrid iría antes siempre al mercado internacional que al mercado nacional, entre otras cosas, porque en el mercado nacional, si hubiera algo, en caso de que lo hubiera, ya estaría esperándole con el carrito del helado. Igual que con lo de Yasin Bono. Eso Yasin Bono, a ver, al Madrid yo creo que le hubieran pedido 25 más 5. Y en Arabia a lo mejor lo dejan salir con 18 más variables. ¿No? Ha habido Here We Go, por cierto, ¿no? Creo que ha habido un Here We Go ya de Yasin Bono. No sabía que Frimpong había marcado 8. Bueno, Frimpong, es que lo de Frimpong tiene trampa, ¿eh? Frimpong es un jugador muy tramposo. Y voy a explicarme. Jeremy Frimpong ha jugado de lateral, pero de lateral extremísimo. O sea, en el sistema de 3 centrales de Xavi Alonso, Frimpong le veías ahí creando jugada con Diaby arriba. Musa Diaby. Entonces, Frimpong es lateral, sí, pero ha jugado con una altura que no procede en el Real Madrid. En el Real Madrid jugaría con una altura más baja. Claro. ¿No? Creo yo, vamos. No lo sé. Mira esto. ¿Tú te acuerdas de lo de Pau Torres? Sí, claro. Sí, sí. Y lo de Chukwueze también. El Samu va al Madrid. A mí me parecía que Samu Chukwueze era un jugador que le venía bien al Madrid, sinceramente. Sí, total. Me pareció un perfil muy bueno. Defensas cerradas, un tío con 1 para 1, con buen pierna izquierda muy buena desde el flanco derecho. O sea... ¿Y la opción de Coman que la escuché el otro día, cómo la verías? Uf, a mí me encanta. Kingsley Coman. Es que sería una opción muy buena. Hizo un temporadón en el Bayern. Hizo muy buena temporada en el Bayern. Ahí hay varios jugadores, pero claro, son realmente son jugadores muy difíciles de sacar. O son jugadores con un último año de contrato o terminan contrato tipo Álava-Kroos. Situaciones o terminan contrato tipo Álava o un año como le quedaba a Kroos y a Kroos que le ofrecieron de todo. Kroos dijo no. Sí. No. Y ya está. O sea, y sí, yo creo que el mejor extremo derecho puede ser Bukayo Saka ahora. Sí. Podría ser, sí. Pero vamos, no sé. O sea, yo creo que hay 2 opciones. O te metes y cierras y empiezas a cerrar la carpeta Mbappé y te metes en un Osimhen, Kolo Muani a intentar amortizar ahí 9 titular, dejas el espacio a Endrick crecimiento 24, 25, 25, 26. O te traes un cedido que sea un jugador con experiencia, con un parámetro de goles aceptable, bueno, que haya jugado Champions, y te lo traes con una cesión sin obligación de compra y pagando un dinero.
que es lo que a mí me encaja. Sí, total. Total. Es lo que me encaja ahora mismo, en fin. ¿Un jugador que haya jugado clasificación de Champions puede jugar Champions Sí, después o no? sí, creo que sí. Sí. Creo que eso lo cambiaron, creo. No te quiero confirmar algo que no sé a ciencia cierta, pero me suena que lo cambiaron. No, es que estaba pensando que Aubameyang el otro día hizo un partidazo contra el Panathinaikos, es verdad que está Y mayor madridista. y madridista, por eso te digo. Con lo del abuelo de Gabón, tiene ahí una historia Eso es. muy... Y con España de por medio también, porque él tiene Sí. una historia bastante... un monográfico ahí curioso, el de Aubameyang. Pero bueno, Aubameyang yo creo que también... Yo creo que hay jugadores que el arroz ya es un poquito pasadete. Sabe bien, pero ya dices... Sí, poco claro, pasado. por eso te digo, para complementar la... Sí. No lo sé. Salitre dice, tranquilos, Mbappé ya está en el Madrid, tiempo al tiempo. Pues tiempo, a ver, sí. Pero me da a mí que este verano... Nada. Este verano, nada. Oye, ¿tú te crees que... ya sé que el tema de Mbappé lo hemos tocado antes, pero quiero cerrar contigo esto. ¿Tú crees que de verdad... o sea, ha habido... O sea, porque han dicho en Sportson, lo que he puesto antes, que como que Mbappé ha rechazado la parte económica del Madrid. Que es que la parte económica no la ha convencido. La contractual. ¿Tú crees que hay algo de eso, en tu opinión? No, yo creo que el Madrid, sí que creo que en Madrid y Mbappé tienen cerradas condiciones tanto para esta 2024. temporada como para la que viene. Mm. Lo tengo segurísimo. Yo creo que Sobre tienen... todo para la que viene. Sí, yo creo que para la que viene es cuando lo tenían todo cerrado. Y además, y me diréis, pero Pedrerol ahora mismo está en la cuerda floja, tal, no sé qué. El otro día se le escapó ahí un acordado. Es que el 24 tal tiene acordado y luego cambió, giró. Sí. Yo creo que tienen... Yo ahí creo que hay cosas. Creo que hay cosas. Y lo de 2023 es algo que estaba ahí, porque a ver, a mí me hace mucha gracia esto, ¿no? Es que el Madrid no ha hecho nada. Sí, no ha hecho nada, pero ha estado atento. Y el Madrid estaba atento y ya salían informaciones, se hablaba de un intermediario. ¿Para Claro. qué cojones va a haber un intermediario si... A ver, que el chiringuito parece que de repente ya no pasaba nada. Llegaron de vacaciones y dijeron, no, es que el Madrid no ha hecho absolutamente nada y no valoraba 2023. Pero si antes del verano estabais hablando de la posibilidad de si le ofrecían un precio, entonces si Mbappé y PSG ya acordaban algo, el Madrid iba a estar ahí. Total. En fin. Bueno, Fede, quiero un porcentaje de... Si viene... No digo Mbappé. No quiero porcentaje de Mbappé. Quiero porcentaje de que venga alguien. Un delantero. Central damos por hecho que no. Un delantero. 40%. Vale. Y ya sabes que yo suelo ser optimista, ¿eh? Sí, tú sueles ser optimista, por eso. Ojo, es bajo. Sí. Es bajo. Yo voy a dar un 13%. 13% viene un delantero. Y creo que no vamos a tener el número 9 puesto. Creo que esta temporada va a ser sorprendente para todos. Y luego espero que para bien. Sorprendente, pero para bien. Que por cierto, muy interesante ¿sí? Uy, lo acaban de quitar. Ha salido el PSG. Sí, lo ha quitado ya. El PSG ha subido un tuit que lo ha borrado, por cierto. O no me aparece ya. Con la despedida que le han hecho a Neymar y el careto cuando saluda a Mbappé. Cuidado, ¿eh? Ojo, Sí, y lo han quitado porque ahí han visto... Puede ser. No sé si tal, pero... Cuidadito. Total. Cuidadito. Ah, mira, aquí está. Te lo voy a compartir. A ver, ¿Cuál realizador? A ver. Ah, muy bien. Ahí está. A ver. Todavía no ha salido, ¿no? Vamos a ver. Neymar todos, mira la sonrisita de todos. Ahí la central. La sonrisita de todos, ahí con un abrazo fuerte. Claro, Kurzawa, ¿no? Era ese. Y mira ahora. ¡Uf! Bueno, hay de todo, ¿eh? Sí, pero con todos hay cariño, pero con el careto también de... Cristiano y Messi, todo el mundo hablaba de él. Mira, ahí está Mbappé, ¿eh? Abajo a la izquierda. Sí. Poco protagonismo. Sí, no, bueno, Mbappé, un perfil bajo. Sí. Pero es el perfil que está tomando en todas estas cosas de imagen, ¿no? Sí. Excepto la de los indeseables. Exacto. Cuando estaba en la película de los indeseables. En fin. Bueno, veremos qué es lo que pasa con
con lo que queda de mercado, en 48 horas volvemos al lío, ¿eh? Ahí a los temas, contra Almería. Y a ¿Con ilusionarse, Kepa o tíos. sin Kepa? Con Kepa. ¿Con Kepa de titular ya? Sí. Sí, no, yo Ancelotti tengo... creo que no va a tardar ya en meter a Kepa y meterlo en dinámica. Es que si te lo traes es para que sea titular, tío. Si no, ¿para qué? ¿Para qué? Es tontería. Sí, sí, sí. Fede Monreal, abrazo fuerte. Muchas gracias, Un tío. placer enorme. Muchas gracias a ti. Cuídate mucho, tío. Chao, chao. Pues nada, hemos tenido ahí a Fede para charlar de los temas madridistas. Tertulia buena ahí, un buen ratito. Y mira, es que la cámara me desenfoca. Entre que soy feo y tal, tío. ¿Y los indeseables no les denuncian al PSG? Pues hombre, no sé a nivel profesional y ético y legal cómo lo llevan, pero entiendo que no habrá una raíz de una persona. ¿Cómo es esto? Gracias, Raúl. No sé cómo fue eso. A la Madrid, desde New Jersey. Oh, yeah. Ahí estamos. Jorge, gracias, tío. Bienvenido. Quique, ¿qué opinas si me atrevo a decir que Bellingham es el mejor fichaje del Madrid en 10 años? Pues que te esperes un poco. Que vas muy rápido, Barbie. Barbitsen, vas rápido, tío. Vas muy rápido, macho. Hay que esperar, ¿no? Vas ahí. Vas muy rápido, tío. Hay que esperar. Que yo entiendo la ilusión y todo, ¿no? Pero, hombre, vamos a esperar un poquito. Que yo entiendo, ya vas calentísimo, vas más caliente que el cenicero de un bingo, pero hombre, vamos a calmarnos un poco, que luego nos ilusionamos con X jugador y pataplan, ¿no? O sea, en resumidas cuentas. Yo estoy muy ilusionado, ¿eh? Yo tengo muchísima ilusión, pero vamos, que con la calma chicha. Con la calma chicha, ahora mismo es con lo que tenemos que ir. En fin, pues nada, chicos, vamos a ir haciendo la raid, ¿vale? Vamos a ir haciendo esa pedazo de raid. A ver. Oye, me está haciendo cosas esto, ¿eh? A ver. Oye, ¿no sale como unos fogonazos así? Ah, vale, ya está bien. Vale. Vamos a hacer la raid. Chicos, a ver, os voy a dejar. Está J. El doctor. Doctor, ¿estás ahí por ahí? Doctor J. Sí, os dejo con el doctor J, ¿vale? Así que nada, mañana vuelvo a las 2 de la tarde, ¿vale, chicos? Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Mucha gente que se ha venido de la raid, de Iñaki. Y nada, que ha sido un auténtico gustazo teneros, ¿vale? 2 de la tarde mañana, aquí estamos, en Madridismo al día, ¿vale? Abrazo. Chao, chao. Estamos ahí haciendo esa raid.